poco de la conexión violenta México-Colombia. La presencia de los cárteles mexicanos en Latinoamérica no es nueva, ¿no? Desde la década de los 80, México ha tenido episodios de participación diferentes momentos, los cárteles mexicanos, ¿no? Sobre todo, todo esto inicia en los años de 1980, cuando se establecieron las redes logísticas con los cárteles colombianos para el traslado de la cocaína al mercado estadounidense por territorio. Los reportes internacionales de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que depende del Departamento de Justicia, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desplazaron a los colombianos en el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos desde hace al menos 2 décadas. Recordemos que el Plan Colombia, que el presidente Pastrana y por supuesto se arraiza durante el gobierno del presidente Uribe en Colombia, Estados Unidos apoyó al gobierno colombiano, los grupos guerrilleros, sino sobre todo a los cárteles productores de droga, Cali y Medellín principalmente, ¿no? Y esto terminó por desquebrajar a los cárteles colombianos, y lo que hoy tenemos es una pulverización desde hace al menos 12 años, 12, 15 años, las llamadas BACRIM, grupos pequeños que quedaron con el control en las diferentes regiones de Colombia. En esta época, Colombia ha vivido una de las etapas más complicadas también de violencia por esta fragmentación entre los grupos delictivos, terratenientes colombianos que se aprovecharon de esta situación para organizar grupos de autodefensa. Hay que señalar que hay, por supuesto, una interrelación recientemente ya con el proceso de las FARC y el proceso de paz con el gobierno de Colombia. Las FARC, no todos los integrantes eh, se desmovilizaron, ¿no? Muchos de ellos decidieron continuar con el lucrativo siembra y trasiego de drogas hacia Centroamérica, México, rumbo al mercado de Estados Unidos. Muchos exguerrilleros colombianos decidieron no entregar las armas y además venir a México patrocinados. Ahorita les voy a platicar un poco de los cárteles. Estoy dando un contexto internacional de cómo está la situación actualmente. Los líderes del cártel de Sinaloa llevan una magnífica relación de negocios, primero con los cárteles colombianos, después con los peruanos. Ecuador no es la excepción. Mantienen magníficas redes en Chile, menos en Argentina, pero los tienen, y por supuesto hacia el Pacífico, hacia el sudeste asiático. También desde hace algunas décadas el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es una escisión del cártel de Sinaloa, muy famoso en todas partes del mundo, el Chapo Guzmán, este brazo armado que se creó para combatir a otros cárteles mexicanos que competían por las plazas en México, decidió organizar su propio cártel. Miren, aquí voy a hacer referencia, en un segundo, déjenme avanzar en la presentación. Eh, voy a utilizar algunas imágenes, mapas de un reporte muy importante, que es este que está aquí abajo, radiografía de la ominosa presencia de los cárteles mexicanos, de los colegas de la Fundación Paz y Reconciliación que que dirigía el senador Ariel Ávila de Colombia.
la cruzada de los cárteles mexicanos en Colombia no es nueva, no es novedosa, ¿no? Estos cárteles han tenido relaciones históricas como la relación con Pablo Escobar, también con los hermanos Rodríguez Orejuela, y cómo establecieron esta conexión entre México, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Desde el 2020, la Fundación Padres de Colombia documentó la presencia en tierra colombiana del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en las regiones de mayor producción de hoja de coca en ese país. En este documento que les presenté, al que hago referencia, la organización Fundación Pares, que valga, valga la nota, fundada por un exguerrillero de León, Valencia, colombiano, afirma que se identifican dos formas de relacionamiento entre cárteles mexicanos y grupos armados colombianos tras financiación y articulación. La financiación se da a través de la inyección de grandes capitales y armas, ¿no? Y también el nexo o la conexión con Ecuador nos vino hace un par de semanas tras el terrible candidato presidencial Felipe Villavicencio, ¿no? Que sacó de nuevo a la luz la presencia de estos cárteles, no solamente en Colombia, sino en todos los países andinos, hasta Chile inclusive. Vicencio, ustedes lo saben, nos indicó antes de su magnicidio que había recibido supuestas amenazas de cárteles mexicanos. Eh, Se tienen detenidos a sicarios colombianos que presuntamente asesinaron a su candidato, a uno de estos candidatos oficialistas. Y también lo que ya sabíamos es que en Colombia los grupos delictivos utilizan, y esto yo creo que es lo más importante, utilizan la mala fama de violencia de los narcotraficantes mexicanos para extorsionar y amenazar a comunidades. Eso yo creo que es una de las más terribles exportaciones de México hacia Sudamérica. Algo parecido yo creo que es lo que sucedió en Ecuador, ¿no? No fueron necesariamente mexicanos quienes sino colombianos aliados a estos grupos criminales mexicanos. La terrible violencia política mexicano-colombiana es de la región andina. Aquí les dejo un mapa del crimen en México, un poco para quienes no conocen la geografía de México. Son tres los principales puertos de ingreso de drogas de México a Estados Unidos. Tijuana, que se encuentra en la punta del municipio de San Isidro y de San Diego en California. Le sigue la ciudad Juárez, frontera con la ciudad de El Paso, en Texas. Y finalmente, Nuevo Laredo. En general, Tamaulipas, pero sobre todo Nuevo Laredo, es el otro gran tránsito de drogas, armas, personas provenientes de México hacia Estados Unidos. Poco para refrescar su memoria, lamentablemente son estas historias, los cárteles mexicanos se conocen por las nuevas telenovelas de narcos, películas que se han puesto. El cártel de Sinaloa es el cártel más poderoso en México en términos de control territorial, de existencia también, ¿no? Ha sobrevivido a las diferentes ofensivas del gobierno mexicano y a las luchas entre los propios cárteles mexicanos. El cártel de Sinaloa, fundado por Ismael El Mayo Zambada y por el que fuera su compadre, Joaquín. Dos liderazgos, uno carismático, el de Joaquín El Chapo Guzmán, y otro estratégico, no financiero, el de Ismael El Mayo Zambada. El Chapo Guzmán, como ustedes saben, recluido en una cárcel
el de alta seguridad en Estados Unidos. Y el Mayo Zambada es la gran interrogante, cómo ha logrado estar libre y sin que sea aprendido por las autoridades mexicanas. El liderazgo hoy del cártel de Sinaloa está fragmentado entre lo que se llaman los chapitos, los hijos de Ismael El Mayo Zambada, que son ahorita los principales productores de metanfetaminas, de fentanilo en laboratorios clandestinos, en lo que se llama el Triángulo Dorado, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Ahí ellos se están haciendo multimillonarios por todo el trasiego de pastillas a base de fentanilo que tratan de sustituir estas drogas legales que antes se podían consumir, que se podían comprar mucho más fácilmente en farmacias en los Estados Unidos. Han pasado los estadounidenses adictos a los opioides, a estas drogas sintéticas que se producen lamentablemente en México, ¿no? Bien, y después tenemos el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel, digamos, de moda, de mayor crecimiento en las últimas dos presidencias de la República de México, con el presidente Enrique Peña Nieto y ahora con el presidente López Obrador. Ha extendido sobre todo su presencia en el occidente, en el Pacífico mexicano, que comprende los territorios de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos y están tratando de incursionar hasta la Ciudad de México. Y en el Veracruz. Eh, en qué sentido se destaca el cártel Jalisco Nueva Generación de Sinaloa? Se divide, se escinde del liderazgo del Mayo Zambada y deciden ellos, pues, con el conocimiento que tenían del territorio mexicano, armar su propia organización criminal con mucho éxito y al amparo de la impunidad que se vive en nuestro país, ¿no? Tienen muchos enemigos en el centro sur del país, por lo cual es que el gobierno de los Estados Unidos, como objetivo la captura de sus líderes, principalmente el famoso El Mencho, Nemesio Ceguera Ramos, por el cual ha habido inclusive operaciones, lamentablemente, donde han fallecido soldados del ejército mexicano que iban por él. El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa están en una lucha permanente, ¿no? El cártel de Sinaloa históricamente se había presentado como un cártel pacífico, ¿no? Y esto le ha valido el que haya hecho algunos pactos de impunidad con autoridades, sobre todo de gobiernos locales. Bien, este mapa que también se encuentra en el reporte que ya les había platicado de la radiografía de los cárteles de droga mexicanos en Colombia, hecho por la Fundación Pares, de León Valencia y de Ariel Ávila. Eh, el costear, ¿no? Subir desde Colombia la droga que se produce en Perú, en Ecuador, en Colombia, subirla por Centroamérica, con semisumergibles, no hay que decirles submarinos, son semisumergibles que van costeando Centroamérica hasta llegar a México. Barcos pesqueros mexicanos y centroamericanos capturan esta droga que proviene de los países andinos y es alguna de ellas, la mayoría de ellas traficada por la frontera entre Guatemala y Chiapas. El uso de avionetas, principalmente desde Venezuela, ¿no? Sabemos cómo Estados Unidos ha denominado a las organizaciones criminales venezolanas como el cártel de los Soles, donde están vinculados militares venezolanos hacia Estados Unidos, vía el Caribe, Centroamérica y México. Estas avionetas siguen saliendo desde ahí. Aquí sí, principalmente droga producida en Colombia. Eh,
los datos son contundentes. ¿Cómo podemos justificar, más que justificar, explicar con datos, con números, la presencia de los cárteles mexicanos en Colombia? Lamentablemente con mexicanos que han sido detenidos por diversas actividades criminales, principalmente trasiego de droga, pero también vinculados con algunas actividades criminales como asesinatos, con extorsiones. Los mexicanos han sido sobre todo detenidos en la región de Bucaramanga, ¿no? Frontera con Maracaibo, con Venezuela, y en el sur de Colombia. Esta presencia de mexicanos en la frontera entre Ecuador y Colombia, de nuevo, no es nueva. Las FARC, que tenían presencia también en toda esta región, habían establecido ellos mismos también relaciones con el cártel de Sinaloa desde al menos 2 décadas, ¿no? No sé si ustedes recuerden, hubo el caso de una presente en uno de los campos que fueron bombardeados, que fueron intervenidos por el ejército de Colombia para extraer a exguerrilleros. Y esto pues, nada más hizo el conocimiento público que ahí había mexicanos en los campos de entrenamiento y de presencia de las guerrillas colombianas en territorio ecuatoriano y colombiano. Aquí quiero dejarles también algunas láminas, ¿no? Donde es el modus operandi de los colombianos utilizando la marca global, por ejemplo, aquí del cártel de Sinaloa, ¿no? Son panfletos en donde le comunican a la opinión pública. eh, ellos se hacen responsables de algunas de estas actividades eh, de violencia, ¿no? Eh, ¿Cuál es la conexión que amenaza la estabilidad en los tres países? Pues bueno, lamentablemente son varios factores que podemos comentar. El primero, en muchísima historia, muchísimo conocimiento, tienen muchas redes de contacto con los productores de cocaína en los países andinos. Nada más por recordar también, Perú de manera soberana, hace ya casi 20 años impuso visas a los mexicanos que quisiéramos entrar a su territorio por el aumento de la violencia vinculada con los cárteles mexicanos hace 20 años. Entonces, esto no es nuevo. Ecuador, que se encuentra en esta región de territorios que han buscado, donde se produce históricamente la hoja de coca, pues también nos indica un interés de los grupos criminales mexicanos por participar en la política de manera violenta a través de sus eh, conexiones colombianas. Los mexicanos han establecido como una zona estratégica de control la región andina porque es la principal abastecedora. Probablemente ahora con el tema del fentanilo, que los precursores químicos que provienen principalmente de China y de la India, desplacen un poco su interés sobre la cocaína, pero Estados Unidos sigue siendo un consumidor muy fuerte de esta droga que se produce en estos tres países. Aquí les dejo otros datos que nos regala, que nos obsequia la Fundación Paz y Reconciliación, que es la captura también de ciudadanos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y por supuesto también mexicanos. Aquí están las donde se ha encontrado principalmente a estas personas capturadas, ¿no? Eh, eh, Vemos la región de Nariño, el norte de Santander,
eh, Cundinamarca, el Valle del Cauca, ¿no? Y en menor sentido ya Antioquía, Bolívar y la región del Atlántico. ¿Qué nos preocupa desde México, por supuesto? Que la exportación de la violencia y los cárteles mexicanos está llegando a otros países del continente latinoamericano, ¿no? Los décadas luchando entre ellos y luchando también en episodios contra el gobierno mexicano. Nos preocupa como riesgo en instituciones de otros países. Es peligroso que los cárteles mexicanos quieran, por ejemplo, patrocinar candidaturas hacia las legislaturas nacionales de estos países, que se involucren también en la elección de autoridades locales, como lo hacen en México, en los distritos, en las municipalidades, en los gobiernos locales. También un tema que en México se ve en estados del sur del país, sobre todo, por ejemplo, Michoacán y Guerrero, que estos grupos forcen, sobre todo, a jóvenes a emigrar a otras partes de su país o del mundo inclusive, porque no tienen otra alternativa más que involucrarse en las actividades delictivas o en Perú, Ecuador, Colombia. Los cárteles delictivos mexicanos, lamentablemente, tienen conexión con otras actividades criminales, principalmente tráfico de armas. En México estamos viendo ya también que están subiendo armas que se producen, que se fabrican en Sudamérica, principalmente en Argentina y Brasil, están entrando por territorio chiapaneco del sur de México. Han habido importantes decomisos de armas. México, por supuesto, se abastecen de las armas que se venden de manera legal en Estados Unidos, pero se calcula que un 30% de las armas que ingresan a México provienen de Centro, Sudamérica y otras partes del mundo. La producción y distribución de drogas ilícitas, un poco para ir concluyendo, y podemos también abrir un espacio para preguntas, respuestas de parte de ustedes. La producción y distribución de drogas, la principal fuente de negocio de las bandas criminales mexicanas que operan en Centro y Sudamérica. Vemos que hay un interés de los cárteles mexicanos por el control de rutas y el tráfico de drogas de Sudamérica, Centroamérica, hacia México y Estados Unidos, pero también vemos el interés del trasiego de drogas de estos países controlados por los cárteles mexicanos hacia Asia-Pacífico. Recientemente, hace 2 días, la autoridad del puerto de Hong Kong anunció un decomiso importante de fentanilo eh, que salió de México hacia Hong Kong. Entonces, todo esto nos habla de una globalización de drogas, sustancias que provienen de India, de China, se transforman en México como pastillas, como polvo de fentanilo, como heroína, y son de nuevo trasladados hacia el Pacífico. El lavado de dinero nos preocupa también. Son miles de millones de dólares los que anualmente se lavan en los sistemas financieros de nuestros países en Sudamérica y en México. Eh, Cada vez más México y Estados Unidos están colaborando para seguir la ruta del dinero de los bancos nacionales para evitar, y muchos de ellos con franquicias con bancos europeos, evitar el blanqueo de dinero, el blanqueo de activos, para que estas organizaciones criminales
pues se sigan haciendo de recursos para la compra de armas y generen más violencia. Bien, pues yo aquí yo aquí dejaría mi presentación, ¿no? Y si alguno de ustedes tiene algún comentario, ¿no? Decirles que eh, desde México se ve con preocupación eh, transportando esta violencia que hemos visto en los últimos años en nuestro país. El último comentario que quiero hacerles es, en México la cárteles se han manifestado también en elecciones. En las últimas dos elecciones federales o nacionales, México es una federación, tenemos 32 más de 200 asesinatos en promedio en las últimas dos elecciones. No solamente asesinatos de candidatos, como sucedió lamentablemente en el Ecuador, no hemos visto asesinatos de candidatos presidenciales, pero sí candidatos a gobernadores, presidentes municipales, violencia y asesinatos contra los equipos de campaña que lo que buscan es causar temor para evitar que lleguen al poder y desplacen a estos cárteles de droga. Los cárteles de droga mexicanos lo que buscan con estos actos de terror, no de terrorismo, porque ellos no buscan el poder político, sino lo que buscan es seguir manteniendo altos niveles de economías ilícitas, ¿no? Por eso es que no hablamos de terrorismo en México, sino actos de terror o de extrema violencia, ¿no? Veo algunas preguntas, Edgar, Antonio, y algunos comentarios. Marco Granja, y si esta presentación puede ser compartida, por supuesto. Yo terminando la presentación, se le envió al maestro Edgar Vivanco y con mucho gusto la pueden tener. Y Marco Granja, no sé, Edgar, ¿me permites leerla? Sí, por favor, maestro. Marco Granja pregunta, ¿cuál es el papel de las bases militares de Estados Unidos en Colombia y cómo afectó al Ecuador la salida de la base de Estados Unidos de Manta, Ecuador, en 2010? Bien, pues mira, si me permites dar un poquito de contexto para responder tu pregunta, eh, con el Plan Colombia, que inicia a principios de este siglo, vimos un efecto un efecto cucaracha, así le llamamos en México, también en Ecuador. Si fumigas las cucarachas de un cuarto o de una casa o de un terreno, se van a ir y ustedes lo saben, la producción de cocaína se trasladó de Colombia a Perú. Perú y Colombia llegaron a tener producciones muy similares hacia los años 2000. Y con el fin de la asistencia militar y del Plan Colombia, voy a apagar creo que tengo mala señal. Con el fin del Plan Colombia y de la asistencia masiva de Estados Unidos a Colombia, tuvimos un regreso de la producción de hoja de coca en Colombia con estas bandas criminales colombianas. La salida de la base de Estados Unidos de Manta, Ecuador, tuvo por cuestiones políticas nacionalistas del correísmo del presidente Correa, pues los los analistas militares republicanos, conservadores de Estados Unidos, afirman que esto tuvo una consecuencia que fue el aumento de producción de droga en el Ecuador, el que se crearan estas conexiones entre algunas organizaciones criminales en los tres países, entre Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Eh, La verdad es que se conoce muy poco en México este impacto. Probablemente también ustedes nos puedan compartir a nosotros, a los mexicanos, esa repercusión. El momento en que Estados Unidos empieza a salirse de Colombia con el proceso de paz, volvió a crecer, inclusive se ha
triplicado hasta cuatruplicado la producción de droga. En- Recordemos que el plan Colombia tenía también sus pilares en Perú y en Ecuador. Esto poca gente lo sabe, ustedes lo saben porque viven allá, ¿no? Pero con la retirada gradual de las tropas de Estados Unidos en la región, lo que hemos visto es un fortalecimiento económico de todas estas agrupaciones, sobre todo locales, ¿no? Maestro, nos pregunta, me voy a permitir leerle dos preguntas al mismo tiempo para que las pueda responder, por favor. Nos pregunta primero el compañero David Velastegui, ¿cuáles son los picos más altos de violencia que han existido en México por parte de los cárteles y cuáles podrían ser los picos de violencia más altos en el Ecuador? Marta, por su lado, nos pregunta cuáles son las rutas más comunes de transporte de droga de Ecuador a Norteamérica. Bien. Bueno, lo que sabemos voy a contestar primero la de Marta y regreso a la de David. Eh, la droga que se produce en Ecuador sube a Colombia y por los distritos colombianos en el Pacífico, sube costeando en estos semisumergibles por Costa Rica, ¿no? Entra por Centroamérica, perdón, llega hasta Guatemala y llega hacia México y por México sube hasta Estados Unidos. Algunos de estos semisumergibles, algunas avionetas, pero menos, lo que estamos viendo sobre todo son embarcaciones, van costeando Centroamérica hasta llegar al sur de México. ¿Cómo le hacen? Pues se van comunicando, por supuesto. La Secretaría de Marina en México, el gobierno colombiano y algunos países centroamericanos con el sistema de radares que han tenido apoyo de Estados Unidos, han evitado que el uso de avionetas para su detección. Por eso es que los semisumergibles han sido más difíciles de detectar. Van a ras del agua y los que nos comentan los marinos, los que participan en las armadas de estos países, es que pues se tienen que hacer actividades de inteligencia para detectar los vínculos que tienen con pescadores locales para detectar estas rutas. Eh, Eso principalmente, es vía Colombia, ¿no? ¿Y cuáles son los picos más altos que tuvo de violencia en México? El último año del gobierno del presidente Peña Nieto, ¿no? Y el primer año del gobierno del presidente López Obrador. Lamentablemente, ahorita seguimos en una planicie de violencia. Más de 150,000 muertos, ¿no? Lamentablemente tenemos aproximadamente 30,000 muertos por año en los últimos años. La tasa ha bajado, andamos sobre los 27, 28, estando en niveles de violencia muy altos también por la debilidad de los gobiernos locales mexicanos, ¿no? Tenemos un gobierno federal que se dice muy fuerte, pero tampoco lo es. México no tenía voy a apagar mi cámara. México no tenía hasta hace un par de años una policía de corte nacional y las policías estatales o locales, muchas de ellas corrompidas con estos cárteles, sin mucha capacidad de fuerza y de fuego, ¿no? Entonces, yo creo que Ecuador probablemente si no pone un alto a la participación de los cárteles, de las bandas criminales colombianas, ojo, bandas criminales colombianas y su vinculación con los mexicanos, estamos viendo probablemente un inicio de un periodo de violencia en el Ecuador, ¿no? Y pues para ello va a ser fundamental el que haya buena cooperación, primero entre Ecuador y Colombia, ¿no? Y como tercer país, México puede apoyar mucho, sobre todo para identificar la presencia de cárteles de sicarios de cárteles mexicanos que estén asesorando, mandando dinero, armas hacia Colombia que pasen al Ecuador. Maestro Gerardo, si le parece bien responder una última pregunta de Jennifer, nos pregunta cómo influenció el gobierno de Rafael Correa en el narcotráfico en Ecuador. Mira,
tenemos datos encontrados. La verdad es que el Ecuador por mucho tiempo eh, increíblemente se había aislado de esta situación que provenía de Colombia, pero pues Rafael Correa en este discurso y políticas antiestadounidenses no quiso que gobernaron en ese tiempo con Álvaro Uribe, eh, permitió, y lo sabemos aquí en México porque participamos en los procesos de paz de manera indirecta, pues el apoyo que le ofreció o el espacio eh, de operación en territorio ecuatoriano de las guerrillas colombianas, principalmente pues del ELN, ¿no? Este eje, pues no ayudó mucho, ¿no? Este eje bolivariano de Venezuela y Ecuador. Colombia apoyo recibió, ¿no? Recordamos el pequeño conflicto diplomático que pudo haber escalado en un conflicto entre el Ecuador y Colombia. Entonces, con el fin del Plan Colombia, también en Colombia, y el aumento de la producción de droga en toda la región andina, ¿no? Sumamente porosa, selvática, montañosa, muy, muy difícil de acceso, y la verdad es que pues se han tenido estas ¿no? Y con esta intersección de México. Muchas gracias, maestro. Con esto, cerramos las preguntas y antes de darle la palabra a Roberto de Fundefa Ecuador, queremos comentarles que la presentación va a estar disponible a través de Fundefa. Nosotros se las entregaremos a ellos y ellos harán ya la difusión con ustedes. Igual me parece que las constancias de participación en el presente webinar estarán disponibles vía la Fundefa. Y de misma forma, recordarles y recalcarles. Número uno, el agradecimiento a Susana Sosa de Comeine, a María Fernanda Salazar, presidenta de Fundefa, y reinsistirles en que estamos disponibles para ustedes a través de Fundefa. Gracias, Roberto. Quedamos pendiente a tus indicaciones. Muy buenas noches, un cordial saludo a todos. Desde Fundefa, bueno, Fundefa se complace en dar la más cordial, perdón, ¿sí me escuchan? Creo que Te, sí, te- ya. te escuchamos perfecto. Muy amable, pensé que no me escuchaban. Bueno, Muy bien. Fundefa desea agradecer a todos los presentes por su valiosa participación en este webinar gratuito, que se ha dado en colaboración entre la Fundación para el Desarrollo y Formación Académica Fundefa y la firma de asesoría y consultoría mexicana Stratop. En este encuentro, el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez ha brindado de forma magistral una clara y detallada descripción de esta conexión que se da entre los países de México, Colombia y Ecuador. Agradecemos nuevamente su participación y resaltamos la importancia de esta alianza interinstitucional en beneficio del país, pensada en mejorar la seguridad de las instituciones y empresas locales. Para cualquier información adicional o consultas que pueden ser gestionadas a través de Fundefa como socios y aliados estratégicos de Stratov en Ecuador para la ejecución de consultorías y capacitación. Esa es la información que les queríamos brindar y agradecerles nuevamente por su participación y a usted también, doctor Gerardo Rodríguez, una grandiosa intervención. Igual para ti, Edgar, muchas gracias. Gracias, Roberto. Sin más, quedamos atentos a futuras invitaciones y participaciones con ustedes y de nuestro lado nos despedimos. Que tengan excelente tarde todos.